Doña Consuelo, que está por el Zoom. ¿Cómo está usted, doña Consuelo? Aquí estamos de piche tapón hoy. No, usted no es tapón, usted es bateadora bueno, de primera por el liga. Tamaño, sí. Bateadora designada. Bueno. Un abrazo, doña Consuelo, un saludo a Capul. ¿Cómo están? Ay, sí. Besos y abrazos para usted. Gracias, mi amor. Igualmente para todos. Yo quisiera ver, Eury, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, que no estoy conectado todavía. ¿Y quién más? Julio. Oli Matos. Estoy yo, Oli, Canchanchan Panafur. Un abrazo. Ese era un alumno que yo tenía que decía, Canchanchan Panafur. Bueno, usted me dice, don Julio, cuando comenzamos, porque no, ya yo he buscado tantos temas. Adelante, doña Consuelo, adelante. Bueno, yo creo que es importantísimo la decisión de la Cámara de Diputados. Ayer, ya lo había hecho en primera lectura y ayer fue la segunda lectura. No ha salido en la prensa y me extraña, pero lo estoy viendo aquí en Diario Libre Digital, que la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley para terminar obras inconclusas del anterior gobierno, por supuesto. Esto tiene que ver con escuelas. Ahora que Julio estaba hablando de la cuestión de OISOE, con las escuelas, con los hospitales, etcétera, etcétera. A pesar de que las escuelas, tengo entendido que ya no eran responsabilidad de OISOE, pero los hospitales, por supuesto, sí. Y entonces yo creo que esta es una resolución muy importante. Doña Consuelo, ahora vuelven a ser responsabilidad total de OISOE. De OISOE, ¿verdad? Ahora vuelve a ser todo responsabilidad total de OISOE. Del Ministerio Pero que de la ya Vivienda, no va a ser OISOE, sino que va a ser el Ministerio con un nuevo nombre. Construcción. Félix Bautista le cambió el nombre. Pues, bueno, pero si a alguien le corresponde cambiarle el nombre es a Félix, porque Félix es de los hacedores más importantes de OISOE. Yo iba a decir algo. Yo creo que cuando Pagán entró a OISOE, tengo la información, a toda esa había una pared llena de los ex de OISOE. Y dije que Pagán fue a la hoguera. Me hicieron ese cuento hace mucho, pero bueno. El caso viene a ser que ahora está el ingeniero Bonilla, hijo de Pedro Bonilla. Hay que resaltarlo porque viene de una familia de constructores, como fue Pedro. Cuando tú mencionaste la cuestión con el doctor Salvador Jorge Blanco, precisamente, y todo ese proyecto de Invivienda que se hizo, todo ese proyecto, Pedro tenía que ver con todo eso. Una persona muy querida, del 14, herido en la guerra. Yo fui a ver a Pedro, por cierto, en el comando B12, allá arriba, totalmente herido, que por la transfusión de sangre que le hicieron, estaba contaminada, después le salió la hepatitis que le salió. Así que vamos a esperar que el ingeniero Carlos Bonilla, pues, que tiene una responsabilidad enorme encima, haga honor a esa parte de construcción que heredó de su propio padre. Y de la misma Fanny son gente que han dedicado mucho tiempo a eso, o sea que no son desconocidos. Como sucede, por ejemplo, y que me excuse, siempre pongo el mal ejemplo, por ejemplo, como sucede con la cuestión de la energía aquí en el país, la energía eléctrica, que me excuse don Toñito Almonte, ingeniero nuclear, tengo entendido que es él, que fue designado como ministro de Energía y Minas, y creo que no tiene el conocimiento de lo que es el sistema energético dominicano. Creo eso. Y eso nos ha dado a nosotros muchos problemas, comenzando por su constante denuncia sobre Catalina hasta llegar al nivel de decir que no va a recibir a Catalina, con lo último que pasó, con una cuestión de unos
de algo, primero era que la ceniza, que si Catalina, y ha ido hablando tanto de Catalina, que tal vez es una de las obras más importantes que hizo el gobierno de Danilo Medina y que colocó el sistema energético dominicano en una nueva perspectiva aquí en el país, reconocido por organismos internacionales, y que hay que hacerle la auditoría. Ha estado hablando constantemente en contra de Catalina, a un nivel que ya Bernardo Vega ayer se da el lujo, como buen neoliberal toda su vida, de plantear la privatización de Catalina en el artículo de ayer, de las EDES y de Catalina, que es una presa muy preciada para los neoliberales, lo cual yo no me opongo, pero no por fallas, es todo lo contrario, por lo que significa Catalina en el sistema eléctrico dominicano. Ahora hay 61 licitaciones para Manzanillo, para la planta de gas de 800 megas también en Manzanillo. Excelente, que se siga. Y hay que hacer más todavía para que algún día República Dominicana deje de ser, de tener la situación de precariedad que tantas fortunas ha hecho esa precariedad, igual que con la basura, porque aquí hay problemas que lo que han generado son fortunas personales que no van a ser ahora auditadas, porque la audición de las auditorías corresponden solamente a los gobiernos de Danilo y a los funcionarios de los gobiernos de Danilo y al mismo Danilo. Esas fortunas que se han hecho aquí con la basura, yo que estuve en el ayuntamiento, esas fortunas que se han hecho con la falta de energía eléctrica, para poner solamente 2 casos, fortunas, porque el Estado no respondía ni responde adecuadamente. Entonces me alegro mucho que don Toñito deje de cansar un poco a Catalina. Ya Bernardo la privatizó, como le corresponde a Bernardo hacerlo, pero desde el Banco Central él venía privatizando muchas otras cosas, por ejemplo, el cambio de dólares. Él lo sabe, sino que le pregunten a Martínez Moya, que es de su misma camada. Entonces, por otra parte, quiero también llamar la atención a este tema. El Centro Montalvo reclama de autoridades RD Haití una agenda binacional. Yo le quiero decir al Centro Montalvo que, como conocemos sus orígenes. Sí, ahí se frizó. Vamos a ver si entramos de nuevo con doña Consuelo. Lamentable el hecho de que no podamos seguir escuchando el comentario. Ya se conectó, doña Consuelo. Ya está de nuevo. Prenda el micrófono. El micrófono sí, está. Sí, okay. Usted decía que conocía los orígenes del Centro Montalvo y la petición de ellos. Bueno, Oli, nosotros que sabemos, el Centro Montalvo nos coloca a nosotros como que somos un país que no ha querido hacer esa agenda. Se han burlado toda la vida de nosotros, me lo dijo don Carlos Morales Troncoso en una ocasión. Me dijo, Consuelo, cada vez que lo llamamos por una reunión, o no aparece, acuerdan y después hacen lo que le da la gana y se van burlados. Hasta Trujillo le dio brega sentar a los haitianos en una mesa de negociación. Hasta Trujillo, que en el libro de Bernardo Vega sobre las relaciones dominico-haitianas, siempre lo he contado, que el doctor Jorge Blanco, le permitió a Bernardo irse a los archivos del Palacio Nacional, sacar toda la documentación de Trujillo que a él le interesara, porque Trujillo era un burócrata que tenía una organización. Nada más hay que ver los archivos del Caribe, que eso es parte de esa concepción burocrática desde el régimen de Trujillo, esos archivos del Caribe que nos sirven tanto cuando buscamos informaciones. Pues el Palacio Nacional era así mismo, los archivos del Palacio Nacional. Bernardo entró, sacó toda la documentación que le dio la gana, que me parece muy bien porque las reprodujo en libros, y ha hecho una colección de los archivos del Palacio Nacional sobre el régimen de Trujillo, que han sido muy útiles. En uno de esos libros de las relaciones dominico-haitianas hay por cierto, familiar mío,
que le dice a Trujillo, que fue de lo que subió a Trujillo al poder, que le dice, jefe, al fin sentó usted a los haitianos en la mesa de negociaciones y tuvieron que aceptar. Le dice a Trujillo, un familiar mío que era un funcionario de Trujillo, de los que ayudó a Trujillo a subir al poder, y después se quedó en el exilio, dicho sea de paso. Entonces, al Centro Montalvo, que sepa que no hay posibilidad de tú sentar con cuál gobierno en Haití. Tú vas a sentar a hacer una agenda binacional. Lo que siempre quieren es hacer a República Dominicana como lo están haciendo con el masacre ahora. Ese vamos a desviar el masacre y ya es una cuestión de hecho. Y hay que aceptárselo. Pues no. Pues no y pues no. Y me alegro mucho que Orlando Jorge Mera le haya dicho que no. Ok, que el discurso de Orlando ojalá sea el mismo discurso de nuestro importantísimo y queridísimo canciller de la República, que no se ha pronunciado hasta donde yo sé sobre eso. Pero Orlando sí, como medio ambiente, dijo, no lo vamos a permitir. Y están los acuerdos de 1929 sobre la frontera. Eso por ese lado. Y finalmente, pero yo entiendo al Centro Montalvo, ese es el papel que ellos tienen que jugar. Al lado de eso, llamo la atención. A mí me dijo en una ocasión, no sé si ustedes se recuerdan de un relacionador público que tuvo la embajada norteamericana, una bellísima persona, un joven, bellísimo, no le voy a mencionar el nombre porque es mucho, y me dijo, en una ocasión, yo no entiendo por qué la República Dominicana y los comunicadores dominicanos no se interesan por la parte de las internacionales. A él le llamaba mucho la atención esto. Y a mí me llama la atención también porque yo en mis programas personales, en los míos que yo he hecho, la parte internacional es fundamental. Lo que está sucediendo en Israel ahora mismo entre los israelitas y los palestinos no es más que las consecuencias de la invasión israelita desde los acuerdos de cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, que si ustedes lo quieren buscar es interesantísimo, los acuerdos Sykes-Picot del 1916, cuando los británicos y los franceses se dividieron todo lo que era el Imperio Otomano, al perder el Imperio Otomano la guerra. Y de ahí comienza a hablarse del hogar de los israelitas en Palestina desde el 16. Y después en el 47, con la resolución 181, la ONU, donde República Dominicana firmó, dicho sea de paso, decide en esa resolución la división de Palestina para darle una parte a los israelitas y otra parte a los palestinos. Vino la guerra con los árabes, que la perdieron. Los israelitas la ganaron y de ahí en adelante todo lo que era la división de Palestina para las dos se ha ido convirtiendo simplemente en Israel hasta el día de hoy. Esto que está sucediendo es porque un grupo de palestinos vivían en Jerusalén, en una parte de Jerusalén, en unas casas alquiladas. Quisieron sacarlos de ahí, los israelitas, los dueños de la casa, los sacaron, le confiscaron las viviendas, o sea, se las quitaron. Y eso ocasionó, miren por dónde comenzó este conflicto de ahora. Se creó una situación de malestar con los palestinos que estaban viviendo en esa casa de Jerusalén y ahora van hasta más de 30 muertos de entre el lado palestino mayoritariamente y el lado israelita. Lo que nos va a pasar a nosotros, punto final, con Haití, cuando nosotros tengamos todo que salir de aquí para entregarle la isla a los haitianos, que para allá es que vamos. Gracias. Déjeme decirle algo, doña, antes de irse. Sí. No, ya no se va, ya se queda ahí. Hay una frase muy socorrida, real en la historia, que los historiadores quizá no la describen así. La ocupación es 9ª de la ley. Eso, lo plantea Kissinger en la diplomacia, que es el tratado que les recomienda a los diplomáticos estadounidenses. Sí. Es decir,
Y fue lo que planteó Stalin cuando las tropas soviéticas avanzaban hacia Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si tú tienes, nadie puede en su sano juicio imaginarse expulsando a cientos de miles de personas. La creación de guetos, de comunidades entre países vecinos, eso generalmente termina así en conflicto. Si eso no se maneja de manera racional, gradual, y los países tienen diferentes niveles de desarrollo. Sí. Pero todo lo que nos está pasando a nosotros con Haití va a terminar para mí, como dice Julio Suero Marrancini, en una ocasión me dijo, todos los que no hemos puesto zapatos, vamos a tener que salir huyendo. No necesariamente. Gracias, Julio. Doña Consuelo, no necesariamente. Lo más natural, incluso si tenemos un cuerpo diplomático y gente nombrada y cobrando en Haití. Cobrando muchísimo dinero. ¿Tú quieres que te digan quiénes son los que han mandado para Haití? Acuerdos claros con el país con el que compartimos el territorio. Eso es lo más básico. Pero ¿con quién lo vas a hacer? ¿Cuál es tu Véalo, que me diga con quién. Tendríamos que hacerlo con nosotros. No, tú lo tienes. El problema es que no hay nadie con quien tú haces acuerdo. En Haití cesó el Congreso. El gobierno debió terminar, el presidente debió concluir en febrero pasado, según la oposición. Sí. Mira, ahora mismo. En la Suprema, que es allá el Tribunal de Casación, el presidente fue despuesto luego de que pidió al presidente cumplir lo que establecía la Constitución. Entonces, ¿con quién tú hablas? Ciertamente, ahora además, mismo, ni siquiera cuando había con quién hablar, acataban ellos ninguna decisión. ¿Por qué? Pero si no hay porque con quién hablar, República la Dominicana frontera y no pase los camiones de cemento y varilla no, por eso encima de mí. No, porque ya tú estás partiendo de un... Si no hay con quién hablar, ¿por qué estamos exportando ahora a las 8 de la mañana? Porque Estamos exportando hacia Haití. porque hay demanda ya. Ahora tú quieres ayudar a Haití. Tú quieres ayudar al pueblo haitiano, a las mafias. El que quiere ayudar, perdón, doña Consuelo, si usted quiere ayudar a las mafias o al pueblo haitiano. Si se quiere ayudar a las mafias, dejemos todo abierto y en desorden. Si queremos ayudar al pueblo haitiano, lo ayudamos a organizarse. ¿Cómo? Estableciendo unos límites y estableciendo unas vallas que nos permitan regular los procesos y hacerle cumplir los acuerdos en lo que ellos... Porque tú necesitas los medios para hacer cumplir. ¿Por qué tú firmas los contratos? Luis Abinader no dijo... Tú tienes un vehículo, ¿verdad, Jonathan? ¿Tienes un vehículo? Sí, tengo uno. Ese vehículo tú firmaste un contrato, ¿verdad? Para tenerlo. Pero expon tu punto. No, pero lo que yo te quiero decir es... no dijo que va a establecer un acuerdo y lo dijeron. No, no, se han establecido miles de acuerdos. Ahora, para establecer acuerdos tú necesitas interlocutores. Más allá, con quien esté dirigiendo allí. Interlocutores que tengan legitimidad. ¿Quién está dirigiendo allí ahora mismo? Pero hay que partir también de lo que ha sido la experiencia anterior. Don anterior. Ignacio María González llegó a un acuerdo fronterizo con Haití. Pero hay que hacer un millón de acuerdos, porque para eso es el Estado. Aunque no la cumpla, ¿qué pasó con el acuerdo? Pero claro. Aquí ahora tú eso es básico. Cierren la embajada en Haití. Aunque no lo cumpla, hay que seguir haciendo con ellos, porque está dirigiendo. ¿Quién está dirigiendo ahora Haití? ¿Quién está dirigiendo? Claro que tiene una dirección, tiene un presidente nominal. El Estado tiene que garantizar. Bueno, pero tiene un presidente nominal y el Estado dominicano no ha roto con Haití. Rompió con Haití. No ha roto, ni debe romper. Nadie está planteando que está planteando Jonathan, que no se rompa y que no se cruce para allá. No, que se cruce, ahora que se cruce con regulación, cumpliendo las normas, partiendo de las reglas. Pero el problema es el que está dirigiendo aquí con ese, si ese no cumple con el que cambio y fuera. Tú necesitas establecer reglas ahí.